Bueno, habíamos anticipado que iba a ser una tarde dinámica en cuanto a la cotización del dólar. Ha vuelto a cambiar, pegó una pequeña suba nuevamente. El dólar libre está cotizando a 574 pesos en este momento. 574 pesos el dólar libre. El dólar turista 578, el contado con liqui 576,36, 518,45 el dólar MEP. El riesgo país continúa en 2029 puntos básicos. Dólar Banco Nación 289. Pero el mayor movimiento se está registrando en el dólar libre, que ahora ya ha pasado a 574 pesos, retomando la tendencia alcista que lo había mostrado, incluso llegando a 575 en el día de hoy. Quiero saludar a Antonio Aracre. Antonio es economista, habitualmente conversa con nosotros. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, ¿cómo estás? Bien, antes de entrar de lleno en nuestro tema, quiero preguntarte por estos movimientos. ¿Qué estás viendo? Bueno, es la típica dolarización de las carteras y de la gente que se produce en el periodo preelectoral. Era previsible que esto iba a pasar. El problema es que lo agarra al gobierno en un momento donde no tiene absolutamente ningún poder de fuego, aún con la autorización del FMI para poder hacer algún tipo de intervención, no dispone de los dólares necesarios como para poder llevarla a cabo. Entonces, digamos, quizás el uso de las escasas reservas en el primer semestre no se planificó bien como para llegar a esta etapa con un poco más de tranquilidad en el mercado cambiario. ¿Estás viendo que esto puede ser directamente a los movimientos que presagian un nivel de inflación bastante más alto para julio y para agosto? ¿Te parece que es directamente proporcional este movimiento? Bueno, mira, en abril el dólar tuvo una cierta escapada, el dólar blue, y eso significó que la inflación estuviese cercana al 8%. Eh, lo que se está viendo es que julio, por la disparada del dólar blue, por el efecto de los impuestos sobre el tipo de cambio de los artículos importados y por la estacionalidad que está teniendo ahora nuevamente el precio de la carne, no solamente por el dólar maíz, pero también por el dólar maíz, es muy probable que haya un acelere de la inflación en el mes de julio, agosto y septiembre, que nuevamente lo agarra al gobierno electoralmente en un periodo muy crítico, ¿no? Ujú. Bueno, electoralmente en un periodo muy crítico. Esto nos permite entrar de lleno en uno de los temas que se habían planteado para la conversación contigo, porque ahora estamos en todo el fragor de la previa a las PASO, pero alguien va a tener que empezar a pensar la economía pospaso. ¿Algún rumbo va a tener esa economía pospaso? ¿Cómo la estás viendo? Mira, yo creo que hay tres escenarios. Eh, Hay dos escenarios que yo te diría que son razonables, uno mejor que el otro y un escenario bastante malo. Voy a tratar de explayarme brevemente cada uno. Ujú. El escenario malo es que el gobierno saque entre 20 y 25 puntos de, digamos, de apoyo popular en el electorado. Eso implicaría una derrota muy importante para lo que es habitualmente un apoyo cercano al 40% del peronismo unido. Es decir, entre un 20 y un 25% sería evaluado como una derrota muy fuerte y eso te genera incentivos negativos. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener poco interés yo como ministro de Economía y como candidato a presidente a llegar con una macro ordenada que cumpla con el pedido del Fondo Monetario Internacional, porque ese camino ya no me funcionó. Entonces voy a tratar de llevar a cabo una kirchnerización más profunda de las medidas con planes platitas y mayor intervención. En ese escenario es probable que la situación se complique bastante, aunque tiene algo a favor ese escenario, y es que confirma la hipótesis del mercado de que habría en diciembre un cambio de signo político y que, digamos, la mayor probabilidad sería que gobierne Juntos por el Cambio, lo cual en otro plano tranquilizaría al mercado. Entonces ahí tenés como dos fuerzas que se complementan. El escenario más tranquilo para el mercado es que el oficialismo saque entre 25 y 30%. Porque ese es un escenario
que no descarta la posibilidad de que Juntos por el Cambio termine siendo quien gane las elecciones en octubre o en noviembre, eventualmente en balotaje, pero tampoco le quita completamente las esperanzas y las expectativas al gobierno de poder alcanzar el balotaje y alcanzar un buen resultado ahí. Entonces se generan incentivos positivos para que la macroeconomía no se desbande y efectivamente se trate de cumplir con lo que pidió el Fondo Monetario Internacional, de modo de que lleguen los fondos y que la economía transcurra dentro de un carril medianamente normalizado. Por último, te diría, el tercer escenario sería un escenario muy positivo para el oficialismo, con más de 30 puntos, que pondría en tela de juicio si efectivamente Juntos por el Cambio tiene ya todos los boletos ganados para la elección y que le pondría muchos incentivos al gobierno actual, no para desbandar la macroeconomía, porque eso no le conviene, pero sí para efectuar algunas medidas populistas que a la postre podrían redundar en algo no positivo para la economía. Y sobre todo el mercado podría interpretar esos más de 30 puntos como una posibilidad cierta de que Juntos por el Cambio no termine siendo el partido elegido y entonces los bonos y las acciones comiencen a desplomarse y el tipo de cambio se pueda, digamos, complicar aún más de lo que ya tenemos hoy. Antonio, en cualquier caso, qué largo va a ser el camino hasta diciembre, ¿eh? Muy largo, sobre todo porque si vos escuchás a la oposición, no hay ningún atisbo de interés en colaborar en una suerte de transición ordenada o planificada o colaborativa entre las PASO y las elecciones. Entonces, en ese sentido, frente al resultado, el gobierno queda muy solo en cuanto a las decisiones que tome, pero la verdad es que en ese solo estamos todos los argentinos en el mismo bote, tratando de sobrevivir en un contexto muy, muy complicado. Pensá en la gente que alquila, pensá en la gente que vive con un salario mínimo. Bueno, hay que ir al supermercado, hay que pagar el alquiler, ni hablar de la quita de subsidios que están golpeando todo lo que tiene que ver con las tarifas de luz y gas a la clase media bastante significativamente. Antonio, en el marco de las hipótesis que mencionaste hace un minuto atrás y de esta larguísima transición que va a esperar hasta el mes de diciembre, ¿cómo ves el contacto posible o eventual de representantes de la oposición con el Fondo Monetario Internacional? Yo creo que esos contactos ya existen de manera muy informal y de manera muy cuidada, porque es obvio que al Fondo Monetario Internacional le interesa saber lo que piensa y los planes que tienen en su cabeza aquellos que tienen una probabilidad cierta de alcanzar el poder hacia fin de año. Evidentemente, si el resultado por las PASO indica que, por ejemplo, que Juntos por el Cambio acaricia un 40% del electorado en las PASO entre ambos candidatos y el oficialismo no llega a un 30%, bueno, en ese caso me parece que el Fondo Monetario Internacional va a intensificar los contactos con los equipos de quienes resulten en las PASO más beneficiados por los votos. Lo noto en tu caso, pero no sos el único, lo veo también en otros observadores. Han descartado casi absolutamente la preeminencia de Javier Milei en esta posibilidad, un factor sorpresa de Javier Milei. ¿Crees que está completamente descartado eso? Yo creo que Javier Milei va a ser objetivamente una buena elección, pero una buena elección para alguien que no existía en el plano político pueden ser entre 12 y 15 puntos a nivel nacional. Para mí eso es una buena elección. Está muy lejos de las expectativas que planteaban algunas encuestas hace un par de meses de los 3/3. Antonio, gracias por el tiempo. Un placer. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Antonio Aracre, economista. Nosotros tenemos más y se lo contamos ya.